La paz de Cristo, mis hermanos, una vez más con ustedes. Estas últimas semanas hemos estado hablando de diferentes apóstoles. Hablamos acerca de Matías como sustituto y tuvimos otras apreciaciones acerca de su vida. También hablamos de la necesidad de acercarnos al Señor Jesús y tomamos como referencia al apóstol Juan. Y hoy quisiera que habláramos un poco acerca de la aceptación mutua. Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios, el capítulo número 5, el verso 21, someteos unos a otros en el amor de Dios. Someteos unos a otros en el amor de Dios. Y aunque el apóstol Pablo está enviando esta carta a los de Éfeso y refiriéndose específicamente a la vida matrimonial, sin embargo, esta apreciación que él da tiene que ver mucho con la aceptación. Por supuesto, él lo estaba enfocando a los cónyuges, enfocándolo acerca de la responsabilidad de cada uno y cómo ser tolerantes y aceptarse el uno al otro. Pero eso tiene mucho que ver también con la vida natural de todos los seres humanos y de manera especial para los que somos cristianos, los que somos creyentes. Entonces hablaré un poco sobre lo que es la aceptación mutua, teniendo en cuenta considerando que todas las personas somos diferentes, tenemos un carácter diferente, tenemos un temperamento diferente. El pueblo de Dios está formado por gente de toda lengua, de toda nación, en fin, con una idiosincrasia diferente, con culturas distintas, y hay tantas cosas que son de pronto nuevas, diferentes, pero tenemos en común que somos hijos de Dios. Quizás a veces hay algunos hermanos, y puede ser hasta ministros, que parecieran ser, digamos, como personas intolerantes o que pueden causar alguna inconformidad, alguna molestia. Y quisiera que miráramos un poco acerca de la vida del apóstol Pedro, porque Pedro caracteriza esa persona impetuosa, esa persona atrevida y que quizás fue molesto en algún momento para los discípulos, para el resto de sus compañeros. Sin embargo, pues ya sabemos el puesto que el Señor le otorgó a este gran hombre de Dios, que en algún momento fue reprendido por el apóstol Pablo, que también fue reprendido por nuestro Señor Jesucristo, que era intrépido, metido quizás a veces en lo que no debía meterse. Y estaba observando en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, uno de esos episodios extraordinarios, ya en el capítulo número 21, el verso 20, dice, volviéndose Pedro, bueno, nos habla, vamos a darle a contextualizar para entender mejor. Este es el pasaje que nos habla cuando el Señor está recomendándole al apóstol Pedro la ministración de las ovejas, y él le preguntó que si le amaba en varias ocasiones, y la Escritura nos dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, le dijo a Pedro. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esto lo vimos la semana pasada, que era el que siempre estaba allí cerca del Señor Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto fue un regaño de parte del Señor, como quien dice, aquí, a ti qué te importa, déjalo si él nos quiere seguir. Por eso hacíamos referencia a que Juan siempre estuvo procurando estar muy cerca del Señor, estar enterándose de primera mano en las actividades de nuestro Señor Jesucristo. Y
Pedro está reprochando esa actitud de Juan, pero vemos que él se lleva entonces un buen regaño, una buena exhortación, y el Señor prácticamente le dijo: a ti qué te importa, tú sígueme. Y eso suele ocurrir también en la vida ministerial y en la vida como creyentes, en las congregaciones, en las iglesias. Siempre hay quien es así un poco extrovertido, que es impulsivo, que, en fin, a veces a lo mejor no le cae bien a todas las personas por su actitud, por su manera de ser. Pero aquí encontramos que él era un hombre de Dios que fue fiel hasta la muerte. Así pues que es necesario que nos toleremos los unos a los otros, que nos soportemos, como también dice la Escritura. Esto quiere decir que a veces hay quienes tienen comportamientos casi que insoportables, pero por amor a Dios, por amor a su obra, nosotros debemos tolerarnos, ayudarnos, y así podamos continuar felices en este camino que es el que nos muestra el Señor, seguir. Por eso la Escritura dice claramente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si ponemos la mirada en las personas, vamos a encontrar numerosos defectos, vamos a encontrar, si bien virtudes, pero los defectos en las personas son los que muchas veces nos distancian, pero lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Dios le bendiga, querido hermano y también amigo.